Bien, buenas tardes de nuevo, aquí en Amigos de la India. Hoy es martes 23 de octubre del 2018 y vamos a hacer una sesión más del libro, del curso Introducción al Agni Yoga. Estamos en la recta final, nos quedan todo lo que queda de año aproximadamente y bueno, hemos aprovechado bastante la introducción al Agni Yoga. Este libro de Vicente Beltrán Anglada sobre el Agni Yoga, aunque hay que decir que también hay bastantes conferencias donde el tema general del Agni Yoga se manifiesta de forma bastante clarividente. Vicente tenía un don especial para el tema del Agni Yoga y en este libro hay que decir que después de llevar más de 2 años repasándolo semanalmente, se pueden descubrir claves y sobre todo llegar a la comprensión que uno piensa, creo que sin equivocarse, que fue escrito para uno mismo. ¿Por qué lo digo? Pues porque me ha revelado muchas cosas que todavía no estaban suficientemente claras para mí respecto al significado y el proceder del Agni Yoga. Nos quedamos, la semana pasada, era la sesión número 61. Sabéis que este libro se compone de 33 capítulos, un prefacio y un epílogo, y fue escrito bajo el signo de Géminis, que era el signo solar de Vicente Beltrán Anglada, aquí en Barcelona, España. Bien, continuamos. Estamos en el capítulo 29, la fuerza íntima del propósito. La fuerza íntima del propósito. ¿Qué será la fuerza íntima y qué será el propósito? ¿Podemos especular algo al respecto antes de empezar en materia? ¿Qué puede ser la fuerza íntima? Es decir, la energía más trascendente, más oculta, aquella chispa que anima todo el proceso, y el propósito. ¿El propósito qué es en realidad? ¿La voluntad divina? ¿Tenemos alguna palabra mejor para definir la voluntad divina? ¿Podemos basarnos en nuestra propia experiencia personal? ¿O todavía para nosotros no deja de ser algo vano, vaporoso, abstracto, inconcreto, nos atrae, nos convence un poco, pero de lo cual pues no podemos extraer demasiada conclusión? Porque yo creo que no podemos a estas alturas afirmar, digo alturas, con el nivel que supuestamente tenemos los que estamos aquí hoy, conocer realmente lo que significa el propósito divino. Básicamente por una razón muy clara. El maestro está aprendiéndolo. Lo sabe, una parte, infinitamente más que nosotros, mejor que nosotros lo comprende, pero todavía esto no está clarificado. Por lo tanto, no podemos poner de ninguna manera y afirmar categóricamente que realmente conocemos el propósito divino, porque en realidad no hemos comprendido todavía cuál es el propósito que como almas traemos para esta encarnación. Si a duras penas nos identificamos como almas o como personalidades estructuradas, todavía no tenemos claro lo que es la parte oscura, la parte iluminada. Imaginaos el problema que tenemos por delante. Concretamente nos quedamos en la sesión 61 en esta diapositiva. Dice, la mente del discípulo no ha de intervenir para nada en este proceso purificador, sino mantenerse completamente aparte, serenamente expectante, dejando que el fuego vaya progresando y realizando su obra de purificación y ascendiendo desde el propio corazón al centro más elevado de la vida, el chakra coronario, quemando a su paso y reduciéndolos a cenizas todos los impedimentos de la vida personal, incluida la capacidad del libre albedrío, la cual se irá paulatinamente impersonalizando hasta convertirse en la propia voluntad espiritual. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Dice, se produce así un milagro de rara y desconocida belleza cuando se contempla el proceso de purificación desde el plano causal, pues a medida que el fuego del corazón progresa rítmicamente y sin esfuerzo hacia el centro coronario, una actividad paralela de alcances ilimitados, por cuanto tiene repercusiones cósmicas, se realiza en el interior de éste, consistente en hacer surgir desde su más oculto y secreto santuario un brillante y refulgente corazón de 12 pétalos, similar al centro cardíaco, aunque de más intensos y puros resplandores. Este centro, que surge del chakra coronario, es la representación exacta de lo que místicamente trata de decirse con la frase
ver la luz dentro de la luz, pues a la observación clarividente se le ve resplandecer con colores más bellos, de un blanco inmaculado y de irisaciones azuladas que los que surgen en un pródigo despliegue de tonalidades del conjunto de los 1000 luminosos pétalos que constituyen el chakra Sahasrara. ¡Qué maravilla! ¿Qué iniciación es esta? La tercera. Bueno, qué maravilla, ¿eh? ¡Qué preciosidad! O sea, que la glándula pineal llama a las suprarrenales, ¿no? Al centro básico. La energía empieza a subir, empieza a quemar, y al final se produce el despertar, ¿verdad que sí? Y este despertar va ligado ¿a qué? A un proceso de capacitación del discípulo para comprender y manifestar cada vez una porción más elevada de los arquetipos, concretamente el de la conciencia, el del alma, el de la jerarquía, el del maestro, el del propósito divino. Es decir, conocer la fuerza íntima del propósito, lo que la voluntad de Dios conoce y lo que la voluntad de Dios está velando en estos momentos, porque no lo puede revelar si no somos nosotros los humanos, el cuarto reino, el punto medio, el corazón, el chakra cardíaco, quienes llevemos a cabo adelante ese trabajo. ¿Lo vemos un poquito así? Es un lenguaje muy florido, como de costumbre. El chakra coronario, los 1000 pétalos, todo esto nos lo ponen de esta manera para indicarnos con toda claridad de que este proceso es maravilloso, místicamente hablando. Pero este proceso hay que entender que despertar el Kundalini, fruto del servicio, es decir, de la voluntad de vivir en lo inefable, en lo absoluto, en lo inseguro, en lo atemporal, implica la consecuencia de que estos fuegos se van despertando. Estos fuegos son llamados por el alma y buscan la complementariedad con el fuego kundalínico, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa por el camino? Se van quemando escorias. ¿Qué sucede cuando se queman cosas? ¿Qué sucede? Pero hay combustión, y la combustión, ¿a qué la asociamos los humanos? A la temperatura, ¿no? A la temperatura. Entonces, si la asociamos a la temperatura, cabe entender, creo que sin temor a equivocarse, que aun siendo muy cautos, siendo muy precavidos y al mismo tiempo muy osados, pues vamos a notar lo que significa el despertar de los fuegos. Y los fuegos, el famoso poder serpentino, que es lo que habla él, tienen la gran ventaja de que te clarifican la conciencia, que puede ser una experiencia mística de una trascendencia absoluta y que puede darnos un bajón energético de aquellos de toma pan y moja. ¿Por qué? Porque uno ha visto la luz dentro de la luz, pero puede haber quedado perfectamente como una piltrafa, en el sentido de que ha habido, hasta que eso no se recomponga y se apacigüe y rítmicamente tú puedas interactuar, es como, imaginaos por un momento estas películas de ciencia ficción que aparecen, que sale un hombre ardiendo, ¿no? Pues es lo mismo. Lo que pasa es que el fuego está por dentro, pero tú notas el poder del fuego. Y si este fuego no se dirige bien, allá donde vayas, en lugar de construir, lo que vas a aplicar es el arquetipo del primer rayo, destruirlo todo. Lo entendemos, el problema que tiene, pero aún así hay que apostar por despertar el Kundalini. ¿Cómo? Viviendo en la cima de la cabeza, viviendo en los chakras superiores. Y poco a poco se producirá ese despertar. ¿Alguna preguntita más? Ver la luz dentro de la luz es una maravilla, ¿eh? Es desde la perspectiva de la mente concreta detectar lo que significa la mente abstracta. Y el Agni Yoga es para la mente abstracta, el Raja Yoga fue para la mente concreta. Adelante, dice, este centro universal de síntesis, dentro del centro mayor de la cabeza, es la representación subjetiva, sancionada desde los más elevados niveles del planeta, del éxito que va teniendo el trabajo de Hércules, el discípulo, dentro de su propio corazón. Síntesis como una realidad trascendente, a la vez mística y dinámica. Demostrará a su debido tiempo que dentro del corazón humano se halla la representación viva del centro más influyente del planeta, Shambhala, allí donde la voluntad del logo solar es conocida.
Qué curioso esto, ¿eh? Hasta ahora que habíamos pensado de Shambhala, donde la voluntad del logos planetario es conocida, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué insiste tanto? Allí donde la voluntad del logos solar es conocida. ¿Y por qué no dice la del logos planetario? Si a fin de cuentas Sanat Kumara representa al propio logos, hace de encarnación del logos planetario, cabría entender por una parte que tenemos la conciencia del logos planetaria representada en Sanat Kumara, ¿verdad? ¿Sí? Y por otro lado, arquetípicamente, ¿qué tenemos? El propósito divino del logo solar, que es lo que expresa este discípulo. Además, Sanat Kumara, el Kumara Sanat es discípulo directo del logo solar. Parece, yo no sé dónde lo leí, que se estaba preparando en la escuela para en un lejano futuro, destino, ser un logo solar. Pero esto a nosotros, como lo podéis imaginar, bueno, quién sabe, a lo mejor sus mejores discípulos llega un momento que cuando él sea un logo solar están trabajando con él en sus logias. En alguno de los planetas de los grandes Mahatmas, el día que sigan el camino, si lo siguen, de los logos planetarios, irían con él. Porque esto es así, ¿eh? La vinculación karmática va así, te acompaña siempre, siempre. ¿Lo vemos un poquito? De ahí que la voluntad superior de síntesis encuentre en el corazón humano y en el misterioso retiro de la joya en el loto su punto de anclaje más directo y expresivo. De no ser así, el trabajo a realizar dentro del corazón carecería de efectividad. Agni Yoga, que es una dádiva infinita procedente de Shambhala, vino a la expresión en el momento justo y apropiado cuando el corazón del mundo empezaba a languidecer y cuando las condiciones mundiales seguían la fatal tendencia del materialismo imperante que iniciaba un movimiento de regresión hacia las épocas trascendidas. Aquí tenemos la joya en el loto, en esta imagen de la gran invocación, la imagen del loto egoico, y esto es lo que nos tiene reservado el secreto, nada más y nada menos, la cuarta iniciación. Aunque tengamos el loto de la cabeza abierto, solamente en la cuarta, en el momento de la iniciación, con la imposición del cetro, esto se abre. Y entonces, como la memoria es la experiencia que como mónadas aportamos al logo solar. ¿A qué épocas trascendidas se refiere con la Lemuria. La época de Lemuria. Ah, Lemuria. Lemuria y Atlántida, claro. Ahora estamos en el periodo ariano, lo que pasa es que estamos haciendo una recapitulación un poco a la larga, a la ligera también a veces y apresurada, del periodo Lemur. Se ve mucha conciencia Lemur manifestada en la Tierra y sobre todo muchísima conciencia Atlante. Pero la conciencia Atlante es consustancial a la propia humanidad, puesto que un porcentaje muy elevado de la misma, un 80% por ahí, es netamente Atlante, netamente emocional. Sí, esto es así, no lo podemos negar. Los pozos que traen. Exactamente, los pozos del café, es decir, lo que está ahí, el marro. Claro, eso solamente se supera dándole una nueva oportunidad, y nada mejor que encarnen junto a arquetipos arianos, mentales, manásicos, incluso muchos de ellos, no comparativamente, sino dentro del grupo manásico, algunos que están desarrollando ya la intuición, que prácticamente viven de la intuición, se alimentan de la intuición, en el sentido de que todo lo que elaboran, todo lo que crean está basado en la intuición. Hay que entender que el Logos lo que hace es que, igual que a él le enseñaron, él enseña. ¿Cómo enseña? Colocando diferentes faros de luz de diferente intensidad donde está la oscuridad, donde están todas esas almas que todavía su conciencia está abocada al mundo del deseo, al mundo de la materia. Pero no pensemos que son entidades negativas, no lo son. Es que no pueden ver la verdadera luz porque los sentidos internos no están desarrollados. Uno, en la medida que va trabajando la materia, va desarrollando ciertas cualidades. Interactuar con la materia genera conciencia, ¿verdad? Cuando uno trabaja con las manos, está intercambiando energías con la materia, ¿verdad que sí? La que sea. Aunque uno esté escribiendo o esté enseñando, dando clases, el hecho de coger un libro o de coger el pensamiento, que el pensamiento para nosotros no tiene forma, pero tú tienes unas manos, ¿verdad? Pues el pensamiento tiene forma.
Y eso es una forma de interactuar con arquetipos. Y cuando esto se va aposentando y va dando un fruto, evidentemente se va desarrollando una capacidad de respuesta. Y cada vez es más inteligente, es decir, cada vez es más adaptada al momento. El problema entre los que están en la luz y los que no están en la luz es que los que están en la luz se adaptan. ¿Cómo? Mira, viene un vendaval como esto que hemos visto en Francia o aquí en Mallorca, se lleva a la casa, se muere la gente, bueno, ¿y qué? ¿Me voy a poner a llorar cada día? El primer día me ha descolocado, evidentemente, ¿no? Pero ¿tiene algún sentido estar continuamente pensando en lo que podía haber sido y no fue, o en lo que fue? No, vive el presente. ¿Te has quedado sin qué? Te has quedado sin cosas materiales y, sobre todo, sin la adherencia que tenías a las personas y a los objetos. De ahí viene, si supiéramos ver las decisiones de Agni Yoga de primer rayo, lo que hacen en la Tierra es limpiar estos huracanes, estas historias que vienen. ¿Para qué creéis que es? Es los terremotos que están habiendo en Oriente. Aquí también hemos tenido 2 en Andalucía, muy pequeñitos. Pero ¿quién os dice que esto no es un preludio de lo que vendrá? En el sentido de que o nos desapegamos o nos vamos a desapegar. Escojamos cuál de los dos nos va. Como el ser humano no aprende, ¿qué sucede? Que periódicamente desde arriba se envía energía. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando queremos avanzar, pero hay una rémora que no nos lo impide? O nos armamos de paciencia y vivimos la prueba de Escorpio, en cualquier momento del año, no solamente en este signo, nos enfrentamos a la parte oscura, o acabaremos desarrollando una enfermedad, ¿verdad? Un conflicto emocional o alguna demencia, o puede ser un infarto o un ictus. ¿Qué quiere decir eso en manos de una persona, de un aspirante? Pues que hay algo que no lo ha hecho bien. Y él mismo ha invocado ¿qué? Una fuerza regeneradora, porque antes de continuar degradándose es preferible cortar, ¿verdad? Por lo sano, pues hay que aplicarse la lección y tirar adelante y renunciar a lo que se tenga que renunciar. No nos preocupemos, mañana por la tarde a estas horas ya habrá sido Escorpio. Hay que renunciar, renunciar y renunciar. Tenemos tantas cosas de valor para guardar en casa. Lo único de valor que tenemos es esto, la joya en el loto. Y todavía está tan oculta que no la hemos visto. Y no la veremos, porque el día que la podamos ver no tendremos la conciencia humana como la entendemos. Tendremos algo más. De ahí que el Agni Yoga lo que nos enseña es a vivir de manera atemporal y entender que el fuego serpentino, la serpiente enroscada, tiene la obligación de salir de su madriguera y ¿qué? Ocupar el papel que ocupa ahora, ¿qué? ¿Qué tenemos los humanos que nos permite estar erguidos? Un caduceo, una columna vertebral, ¿verdad? Pues es eso, la serpiente kundalínica. Los chakras bien alineados y el sushumna funcionando. Lo que hemos aprendido en Libra, en Escorpio lo tenemos que trabajar. En Sagitario lo tenemos que aposentar y en Capricornio nos catapulta a la cima de la montaña. Y a partir de ahí, una escopa y un capazo y una pala y venga, a recoger, a recoger, a recoger. Sí, aquí es bonito, Dice Agni Yoga, que es una dádiva infinita procedente de Shambhala, vino a la expresión en el momento justo y apropiado, cuando el corazón del mundo empezaba a languidecer y cuando las condiciones mundiales seguían la fatal tendencia del materialismo imperante que iniciaba un movimiento de regresión hacia las épocas trascendidas. ¿Cuándo apareció técnicamente el Agni Yoga? Los iniciados lo han practicado siempre, siempre. Los iniciados, los Platones, los sabios de la antigüedad, Demócrito, todos tenían esa capacidad. Pitágoras. Pero ¿cuándo aparece realmente en la historia moderna las enseñanzas sobre el Agni Yoga? Más o menos es la misma época en que la Iglesia Católica sacó algo tan maravilloso y poco comprendido como el Sagrado Corazón. Que mi nombre viene de ahí, de esa historia. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo apareció? Hubo un papa en el siglo XIX que hacia 1870 u 80 empezó a, no sé qué grupo fue, a trabajar el tema del Sagrado Corazón. Seguramente que en Internet lo vais a encontrar. Y eso aparece en un momento que en Europa, ¿qué problema había en Europa? Tiene que ver algo con lo que pasó el 14 de julio de 1789. ¿Qué pasó ese día en París? La revolución. Bien. ¿Qué pasó
En 1700 y pico, un señor británico que inventó una máquina que con carbón concentraba el agua, la sometía a altas temperaturas, generaba vapor, uno de los estados líquidos de la emoción. Sabéis que se presenta como hielo, como agua líquida, como vapor, los tres estados de la materia. Lo que pasa que el sólido es muy efímero, está sujeto a unas condiciones muy extremas, ¿no? ¿Qué pasó con la máquina de vapor? Que se provocó la industrialización. ¿Qué fenómeno? Años después, en el siglo XVIII, 1825, el señor Stephenson crea la rocket, ¿no? Inventa la rocket, la primera locomotora, ¿no? Bueno, fue la segunda más o menos. ¿Qué pasa en ese momento? Que la industrialización, ¿qué empieza a hacer? Empieza a florecer. Se empieza a trabajar, las expresiones de la Torre Eiffel son interesantes de ver porque fue la primera creación humana que desafiaba todas las leyes. Se podía construir con trocitos, remachando. Bueno, nos lo podemos aplicar. ¿Cómo vamos a construir un carácter? Poco a poco. ¿Cómo vamos a construir un destino? Poco a poco, ¿no? Y además en hierro, 100 y pico de años, ahí está, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano, en ese momento, confió tanto en la técnica que ¿qué peligro había? ¿Qué pasó en Gran Bretaña? ¿Quién gobernó? ¿Quién reinó en Gran Bretaña durante 75 años? Que fue además coronada emperatriz de la India. La era victoriana. ¿Por qué creéis que aparecen ellos ahí? La jerarquía. ¿Por qué aparece Madame Blavatsky? ¿Por qué se funda la Sociedad Teosófica? Porque el materialismo acuario se acercaba y las decisiones de los concilios de 1825 y 1875 iban en la línea de acabar con todo eso. Porque se había llegado al extremo de que prácticamente se quería explicar todo desde la razón pura, ¿verdad? Había surgido un señor en Gran Bretaña, había surgido dos muy buenos. John Smith, el famoso La riqueza de las naciones, 1820 por ahí, y luego Immanuel Kant es alemán, no es británico. Y apareció otro señor que explicó el origen del hombre desde la perspectiva científica, pero con una aclaración muy clara. Él dijo que había descubierto un eslabón perdido que no sabía dónde estaba. Fue honesto, un científico ha de ser honesto ante todo. El origen de las especies. Eso fue un aldabonazo. Él decía que procedíamos del mono y la jerarquía tuvo que enviar a una gran iniciada a decir, no procedemos del mono. El mono en todo caso procede de los humanos, pero esto es algo que no vamos a discutir. Sí que nuestro cuerpo físico se parece mucho al mono. Eso no hay más que verlo. Somos sapiens los humanos, ¿no? Esto lo explican muy bien todos los tratados que hay, todos los álbumes estos de historia, de paleontología, os lo pueden explicar muy bien. Somos la variante sapiens. No somos el Homo sapiens. Porque si nos tenemos que comparar con esos que hay por ahí de hace 20.000 años o 30.000 que pintaban las cuevas, a ver, los cráneos, tal y como están, francamente, de lo que tenemos por idea humana, de vez en cuando encarna en algún país de la Tierra algún niño que tiene esas características craneales. ¿Sabéis qué pasa? Incluso niños que nacen ya todos cubiertos de pelo. Sí, eso pasa de vez en cuando. Pero no tenemos los humanos esa característica a nivel general. O sea que nosotros ni de cromañones, ni de andertales, ni de nada de esto. Somos otra cosa. Y él decía, hay un eslabón perdido. ¿Dónde está? ¿Cómo ha sido? Pero bueno, fue honesto. Lo que no tiene sentido es decir que hace 20.000 años cazaban elefantes aquí en el delta de Llobregat y pintaban no sé dónde, y luego 3.000 años después o 4.000 hicieron Stonehenge, las pirámides, no sé cuántas cosas más. Una de dos. O los de aquí eran retrasados mentales o los otros eran muy listos. No cuadra. Hay que leerse la doctrina secreta y que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, el problema era que si no aparece esta técnica, no se pasa de la simple devoción y sobre todo, de lo que ya empezaba a surgir de esos grupos que se habían quedado anclados en la práctica de la mente. Sabéis que precisamente Marx y Hegel, sobre todo Marx, se caracteriza por tener una visión de la humanidad, de la historia de la humanidad muy racional, ¿no? Y él, ¿a dónde lo asocia? Al tema económico. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente se moviliza por dinero. Es que es así. A ver, ¿o no? ¿O creéis que...? O por sexo. Bueno, pero es que son las pruebas de Escorpio, el poder, el dinero y el sexo. Y cada uno lo ha explicado. ¿Qué hizo el señor Freud años después?
Decir que todo se movilizaba por el sexo, ¿no? Otra prueba escorpiniana. ¿Y qué te puede decir un filósofo? ¿Qué hizo Maquiavelo con el famoso libro aquel del príncipe? Es decir, que el poder, otro de las cabezas de la Hidra de Lerna, ¿cuál es el poder, verdad? Y sabéis que el carácter maquiavélico es el carácter manipulador. En ese librito que es muy pequeñito, El Príncipe, que seguramente que en el bachillerato estudiamos todos, ahí se te dice lo que un político hace. Es casi de claro. ¿El rey qué hace? Pues ni más ni menos utiliza uno, y en la historia de España ha pasado, para dar y vender. Si no, hace 100 años, acordaos lo que pasó hace 100 años en este país, aquí en Barcelona, y podréis ver muy bien el poder lo que hace, manipular. Eso lo ha hecho desde la más remota antigüedad. Esos son los 3 cabezas de la hidra: el poder, el dinero y el sexo. Y cuando se corta una salen 2, al final tengo 9. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Agni Yoga. Salir del mundo de la conciencia terrenal. Como la Iglesia tenía el poder que tenía, y la religión, a pesar de las guerras de religión en Europa, tan nocivo era el catolicismo, con las techeces miras, el anglicismo o los luteranos. Es decir, la Iglesia anglicana era exactamente igual que la romana y la otra. Intransigente ¿con qué? Con la moral, ¿verdad que sí? Ellos tenían la suya. Pues claro, en este ambiente de represión, ¿qué podría pasar? Que tenía que irse a la porra. ¿Cómo acabó la fiesta? Pues con las caídas que ¿qué? La caída de los imperios europeos en la Primera Gran Guerra, ¿no? Como no se hicieron las cosas muy bien, nos encontramos nosotros con otro problema. Nosotros no tuvimos guerras de religión, ¿sabéis? En España no hubo guerras de religión. Las pagamos en Europa. ¿Y qué nos pasó en la nuestra? ¿Creéis extraño que se quemaran conventos en España y monasterios e iglesias? ¿Lo que pasó? Cuando hay represión, ¿qué hace el pueblo? A ver. Cuando uno no tiene nada que perder, solamente su propia hambre, ¿qué hace? Es una bomba de relojería. Se mete en un convento. No, se mete en un convento, no. Lo quema. Lo quema. ¿Por qué? A ver, si yo no tengo para comer y tú me estás hablando de una divinidad que está por encima de todo, ¿por qué me obligas a darte un diezmo o entregártelo todo? ¿Por qué me obligas a esto? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a salvar la vida futura? Pero si a mí me interesa la vida presente. ¿Veis a dónde hemos llegado? Cuando no se utiliza la razón, ¿y qué pasó en ese momento? Que solamente la casta que tenía acceso a la cultura, la clase gobernante, tenía acceso a la cultura. En España, hasta 1800 y pico, no se hizo el primer instituto en Madrid, ¿eh? 1800 y pico, ¿eh? Fijaos el retraso que tenemos con respecto a otros países, ¿eh? Y eso, la educación, un instituto significa educación secundaria, ¿eh? Es que las cosas no son porque sí. Por lo tanto, nada mejor que darle a un grupo selecto de discípulos una técnica nueva, que a base que es el mismo método socrático. Es que el Agni Yoga es el método socrático de preguntas y respuestas, no es otra cosa, pero en una octava más elevada. ¿Vemos la ventaja de este método? Que en lugar de creer, se te obliga a conocer. ¿Tú qué quieres ser? ¿Seguidor, feligrés, seguidor de una doctrina o ser un investigador? Si quieres ser un investigador, trabaja con tus propias herramientas, arremángate, pica piedra y a ver qué sale. Sócrates significa picar piedra, ¿eh? ¿Me parece? ¿Sí? Continuamos. Dice, el trabajo de los discípulos mundiales, a quienes afectaron muy directamente las energías ígneas procedentes de Shambhala, va realizándose actualmente en forma armoniosa y natural. Fueron trascendidas en gran medida las crisis que las fuerzas cósmicas provocaron en sus vidas, y aunque son apreciables todavía grandes tensiones en sus existencias kármicas, éstas tienen ahora un sentido lógico e inteligente, y el trabajo dentro de sus corazones progresa rítmicamente y sin esfuerzo. ¿Qué significa? ¿Que hubo un profundo reajuste? Dice, después de haber expuesto estas consideraciones, será posible comprender las vinculaciones existentes entre la mística joya en el loto, en el centro más íntimo del corazón, y los 12 pétalos que surgen del interior de la flor del loto de los 1000 pétalos del centro coronario, constituyendo estas vinculaciones el estímulo creador que lleva progresivamente a la iniciación. El desarrollo de los 12 pétalos del corazón, remontando las crisis iniciáticas de Hércules,
y elevando las energías hacia la cúspide de la cabeza, constituye nuestro verdadero trabajo dentro del Agni Yoga. Tal es el oculto propósito del yo superior del hombre y tales son las intenciones de la jerarquía espiritual de nuestro mundo para los discípulos avanzados y aspirantes cualificados de nuestros tiempos modernos. ¿Qué nos está diciendo? Que las energías cósmicas provocaron que aparecieran un grupo selecto de iniciados, ¿verdad? Que ciertos maestros que tenían cuerpo físico pudieran manifestar y tener un grupo reducido de chelas, ¿no?, de discípulos, que se creara la Sociedad Teosófica, que fue la casa madre de todos. Sobre todo la impronta de Blavatsky es innegable. Hay que agradecerle a ella el trabajo que hizo, porque sin ella realmente hoy no estaríamos hablando de este tema. Porque ella abrió la puerta, le costó un gran sufrimiento, tuvo que bregar de una forma muy dura, con almas que todavía tenían una percepción de la realidad interna muy acomodaticia, muy cercana a las creencias religiosas y sobre todo creencias espiritualistas o espiritistas, que es donde fue a buscar a los que luego fundarían, incluso dentro del movimiento social. Buscó a Annie Besant, karmáticamente había un vínculo interno, apareció, y Annie Besant estaba en el grupo que años después se acabó fundando el Partido Socialista, el Partido Laborista Británico, ¿lo sabéis? Hay una anécdota, la leí en un libro. Ella estaba a favor del aborto y entonces parece ser, según explicaba en la biografía, creo que es la biografía suya, explicaba que, bueno, una conversación con el maestro pues cambió de opinión. Claro, desde la perspectiva de una mente racional, si uno tiene mucha hambre en casa, es decir, no tiene, traer hijos al mundo es un auténtico problema. Pero claro, aquí hay un pequeño problema. Si no hay suficiente amor, no podremos movilizar a las energías, a las entidades que trabajan la materia. Sabemos que la tierra produce en abundancia. Y si viene al mundo otro niño, un ser humano, un hijo de Dios como nosotros, están todas las condiciones preparadas para que no pase necesidades. Ahora bien, ¿qué entendemos por necesidades? ¿Tener 2 coches, 2 motocicletas, 3 casas, 3 teléfonos móviles o lo imprescindible para vivir? Yo apuesto por lo imprescindible para vivir. ¿Qué pasó? Que la idea eugenésica racionalista de menos partos, menos nacimientos para poderles dar más comodidades físicas va en contra de lo que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿verdad? Que la jerarquía aparece porque ve un momento de ofuscación en la Tierra, ¿verdad que sí?, de posible regresión hacia estados. Si seguimos por el camino de la mente, haremos lo que los nazis hicieron después, porque ese es el uso de la mente. Cuando uno utiliza la mente concreta, muy racional, mira, estos son un problema, nos los quitamos. No, porque tendrás otro en el futuro. Es que no va por ahí el tema. Cuando uno utiliza la mente, solamente la mente concreta, solamente sirve para crear. ¿Para qué? Para cavarte tu propia tumba. En el sentido de que o utilizas la mente para entender la divinidad, te acercas, vas trascendiendo la limitación de la forma, o la propia forma te esclavizará. No olvidemos que la forma también es divina, ¿eh? Que en Escorpio tenemos que aprenderlo. Por eso se necesita de mucho valor para entender que el morador en el umbral, esa sombra que tengo, soy yo. Y tan divino es uno como otro, pero será más divino cuando yo lo integre, no friccione con él. Que ellos entendían que los problemas se podían solucionar desde el punto de vista racional. Hoy sucede exactamente lo mismo. Sabéis que hay leyes que si se detecta que el embarazo viene, el niño viene o el feto viene con síndrome de Down, está permitido el aborto. Pero bueno, hay que decir una cosa. Esas almas necesitan ese vehículo, ese cerebro especial para que puedan encarnar. Fueron las últimas que entraron en la Atlántida dentro de la corriente humana. Venían del reino animal. No pueden tener otro cuerpo, necesitan ese. Y esos seres, cuando se les da amor, el amor sabéis que es un milagro y hace milagros. Por lo tanto, el tema del aborto, Vicente lo explica muy bien en uno de sus libros, cuando habla del proceso que hay de angélico, de construcción de formas, de todo lo que hay que hilvanar y tejer para que todas las circunstancias karmáticas se cumplan en un momento determinado y nazca una criatura en la tierra. Por lo tanto, malograr todo ese proceso indica una falta de amor hacia el reino angélico, hacia la creación y hacia la propia divinidad. Pero yo soy de los que sostiene que tiene que haber una ley, que la mujer, que en este caso es la que debe de decidir, opte por aquello que ella crea
que debe realizar. Traer niños al mundo sin quererlos es lo peor que se puede hacer, hablando en plata. O uno tiene ya en mente que el niño que van a hacer o la niña la va a dar en adopción, que esto se puede hacer, entonces se firman papeles en un hospital, ni ves la criatura ni no se entera nadie. Dada en adopción y en los servicios de adopción harán lo que tengan que hacer. Pero tener una criatura en casa y no quererla es peor que haberla abortado, ¿eh? Genera más karma. Por lo tanto, racionalicemos el proceso. No opto por interrumpir el embarazo. No. Ahora, si no te ves con ganas de tirarlo adelante, haz que nazca y seguramente que habrá una familia por ahí que estará deseando tener una criatura. Porque una cosa, entendemos el amor que un padre y una madre tienen hacia la criatura que han engendrado, pero ¿y el amor de unos padres que no han engendrado una criatura y la van a buscar a la quinta parte del mundo y luego adoptan una criatura que cuando pasan los años se dan cuenta que tiene ciertas limitaciones mentales? Por ejemplo, estos niños que vienen de Rusia con el síndrome alcohólico de las madres, menudo problema, pero es un acto de amor. Y todo lo que se hace con amor, sabéis que tiene un karma muy positivo. ¿Lo sabéis? ¿Sí? ¿Qué más sugiere esto? ¿Qué más? Yo lo que me gustaría preguntar es sobre las energías ígneas. Esto, a ver, vienen de Shambhala, que es una puerta que se abre por una decisión que toma la jerarquía o el Shambhala. Si la puerta de Shambhala no estuviera proyectando fuego, nosotros no podríamos interactuar en el planeta Tierra. De hecho, lo que ha conseguido que la humanidad tuviera su propio renacimiento han sido energías venidas de la constelación de la Osa Mayor, los famosos rayos, que periódicamente inciden en el Sol, en el sistema de Sirio, llegan a Shambhala y se canalizan ¿para qué? Para que lo más granado de la humanidad progrese. Hubo un momento que el tercer rayo estaba muy activo, de ahí la industrialización y la era moderna. La era moderna sin la industrialización no se hubiera conseguido, ¿eh? Y ahora estaremos ya, me parece que es la cuarta revolución industrial, ¿no? La que tenemos ya, me parece, sí, la tercera o la cuarta. Sí, porque prácticamente el futuro va a ser robotizado todo, ¿eh? Nanotecnologías, todo. Tecnológica. Y el tema aquí que se plantea es maravilloso porque es un reto que vamos a hacer con tanta mano de obra y sobre todo cómo vamos a poder mantener cierta estabilidad social. Aquí o se aplica el lenguaje del corazón o utilizamos la mente para buscar la solución vía intuición al alma, o el caos está servido. Y si tenemos un problema, ya sabéis que hemos construido cosas porque tenemos una razón muy grande, un coco grandísimo, un intelecto muy poderoso. Hemos fabricado armamento, artilugios que nos pueden matar miles de veces, una cosa absurda. Sabéis que hay bombas en la Tierra, atómicas, de los años 70, que se sospecha que los mecanismos no están muy bien porque aquellos programas informáticos son muy viejos. Si tuvieran que activar, seguramente que le explotarían a quien la tiene y no a quien a destino. ¿Por qué? Porque se ha trabajado la parte oscura y eso se ha convertido en un morador del umbral. ¿Qué podemos hacer con eso? Hay que destruirlo. ¿Cómo? Desmontándolo todo. Yo leí hace ya tiempo que el problema que tenían era que muchos de esos hilos, los mecanismos de seguridad están ya, obsoletos, no se han mantenido bien y eso no se sabe qué hacer, porque es una bomba de relojería, ¿eh? Es como el que uno ha conseguido guardar el gas mostaza de la Primera Guerra Mundial y sabéis que de vez en cuando aparecen cosas de esas escondidas en Europa y eso no se consigue transmutar. Y en el fondo del mar hay muchísimo. Está lleno. Y submarinos atómicos. Exactamente, igual que los residuos nucleares, hubo una época que se arrojaban en depósitos de hormigón en el Gran Sol. El Gran Sol es frente a las costas de Finisterre, en Galicia, pero en el océano. Los ingleses hacían eso, hasta que hubo una marea que salieron un montón de depósitos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la parte oscura no se puede mantener debajo de la baldosa, caramba, que acaba oliendo. Además que se levanta la baldosa y te caes. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Pues transmutarlo, sacarlo a flota y tratarlo y saber que está ahí el problema. No tiene remedio. No quemarlo, no.
quemarlo no, hay que dejar de generar esos residuos. No tiene remedio. Por lo tanto, desde la perspectiva humana, el valor consiste en este signo de Escorpio es no generar karma, no generar residuos tóxicos. Eso es el karma. Y es que la logia nos lo ha puesto delante. La industrialización, ¿qué hizo? Que domináramos el planeta. De hecho, llegamos a la cima del Everest. ¿Qué quiere decir? Pues que el plano físico no tiene secretos para los humanos ya. Y es verdad, no lo tiene. Sin embargo, no hemos entendido cómo funciona el plano físico, el aspecto vida, el equilibrio que tiene la vida. Uno se cree que porque contamine aquí en Alaska, los que están en la Polinesia no se van a enterar, o los que están en el centro de Europa se van a enterar. Cuando hubo lo de Chernóbil, aparecieron isótopos radioactivos en todo el planeta Tierra. Aquí se detectaron en el delta del Ebro se detectaron, del cesio no sé cuál. En Terranova se desplazaron, en Tierra de Fuego también. Es decir, el aire, el pensamiento, la mente, lo ha distribuido a todos sus hijos. ¿Pero para qué? Para que compartamos la creatividad, ¿verdad? Maldita la gracia, ¿no? Pero eso fue una forma de trabajar egoísta. ¿A quién se le ocurre hacer un reactor nuclear y no poner una carcasa de hormigón, de acero, nada más? Y tenían varios, pero funcionaban así. Nunca les haya pasado nada hasta que les pasó. Y sabéis que todavía está vivo, ¿no? ¿Sabéis esto, no? Que se va hundiendo, ¿sabéis esto, no? ¿No visteis la película El síndrome de China? Sí. Que al final acaba apareciendo en otra parte del planeta. Que lo que pasó con el reactor es que se fusionó, se fundió y sigue todavía vivo. ¿Dónde está? Se está hundiendo. Está vivo. Está hundiendo. Cuando los seres humanos construimos algo negativo, ¿creéis que lo vamos a tapar con tierra? Eso es Chernóbil, sí. En Chernóbil, en Ucrania. ¿Pasó en Japón? Eso fue algo parecido también, que también están haciendo lo mismo, sí, es lo mismo, eso es lo mismo. Dice, las condiciones que enfrenta hoy la humanidad son radicalmente distintas de las eras anteriores. Por tal motivo, las técnicas de aproximación espiritual han de ser asimismo radicalmente distintas de las de antaño. Así, cuando hablo de adaptación, dice Vicente, expectación y serenidad, soy muy consciente de la obra que dentro de la magnitud del Agni Yoga puede ser realizada de inmediato por un gran sector de aspirantes espirituales del mundo. Adaptación, expectación y serenidad. ¿Adaptación qué rayo es? Tercero, serenidad, segundo rayo, y la expectación. ¿No sería una actitud de primer rayo? Primero, no sería expectación, porque expectación puede ser sagitariano, ¿no? Signo de fuego, expectante, pero claro, el Sagitario, si no hay lo que tiene que haber en este sentido, si las metas no se consiguen, como que la voluntad no está, está el deseo. Expectante, cualquier cosa puede pasar. Entonces es una actitud agniyógica por excelencia, primer rayo. Entonces tú dices que serenidad es segundo rayo. Obvio, puede ser obvio y claro y seguro, con la condición de que ese segundo rayo no tenga nada que ver con el plexo solar. Estas cualidades, adaptación, expectación y serenidad, las podemos circunscribir exclusivamente al chakra cardíaco. Que para que eso funcione, tanto el laringio, el agna y el coronario tienen que interactuar también. ¿Os acordáis de las reglas de la magia blanca? El estudio de magia blanca. Había varios triángulos, ¿verdad? Teníamos uno que era corazón, garganta y ojo, que es el agna, ¿verdad? Y teníamos otro que era ni más ni menos que agna, coronario y el de atrás, el alta mayor, que esta era una iniciación determinada, a partir de la tercera. Y teníamos otro que era laringio, agna y coronario, ¿verdad que sí? Pues esos triángulos de energías posibilitan que la adaptación, la expectación y la serenidad sean realidades de conciencia. Complejo, el Agni Yoga te conduce a eso, pero obligación sine qua non, olvídate de quién eres, definitivamente. Porque el Agni Yoga se llama Agni, señor del fuego, porque es la mente abstracta. Uno trabaja con un elemento que quema todo lo conocido. Por lo tanto, si trabajamos el Agni Yoga, no quiere decir que nos quememos, sino que la forma de pensar mediante la formación de imágenes propia de la mente concreta desaparece. De ahí que lo primero que se le dice al estudiante es que deje de construir imágenes,
porque cada forma que construye es un karma más. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos cuenten una historia o veamos una película? No estemos dándole vueltas a la ruleta rusa de la mente concreta, no. En calma. Ya veréis cómo llegará un momento que lo recordemos toda la trama argumental, toda. Al momento no. Pero lo importante es que dentro de la película, contemplando una obra de teatro, una lectura, una meditación, nos olvidemos de la forma y vayamos a la síntesis. Y ya veréis cómo pasa el tiempo y hablamos con el lenguaje de los actores de la película, que sí. Incluso en la lectura, en un tratado de filosofía o en una obra dramática, con un poco de sensibilidad y de perseverancia, sin esperarlo, podemos alcanzar la mente del escritor, lo que queda de arquetipo. Las grandes novelas de la humanidad, ¿qué son? Arquetipos humanos. Hombre, lo de La vida es sueño, El Quijote, las obras de Shakespeare, las obras estas clásicas de los griegos. 100 años de soledad. Es muy buena novela, muy buena novela. Los rusos también. Uy, Tolstoy sí, Dostoyevsky también. Sí, también, y luego también el de la el de la madre, Gorky, Máximo Gorky. Shakespeare sí es genial, y Molière también. Y también Dante, y también Goethe, y también Unamuno. Bueno, sí. Hizo Soledad. Bueno, todos los escritores, cuando canalizan bien el arquetipo del cuarto rayo, mediante una trama que todas se parecen un montón, porque esto es lo mismo, el ser humano se moviliza por los chakras del cuaternario inferior. El plexo, el básico y el sacro, ¿verdad que sí? Todo es lo mismo. Y a partir las óperas, que son pues unos culebrones muy bien hechos de unas historias trágicas, unos amores locos, que me engañaste, que no sé qué, cosas raras, ¿verdad que sí? Lo de siempre. La dama de las camelias, ¿qué era? ¿Qué era la dama de las camelias? La Traviata, ¿no? Una señora, pues que tenía su vida. Bueno, pues tenía su vida, no pasa nada. A ver, hay un detallito muy curioso. Cuando no podía iba con una camelia roja, ¿no? Ya te indica mucho, ¿no? Eso, quien quiera ver, lo habéis entendido, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este arquetipo de adaptación, expectación y serenidad lo debemos tener forjado también en nuestra piel, en nuestra conciencia, y entender que la adaptación es lo mínimo que como humanos hacemos, adaptarnos. Nos adaptamos porque tenemos mente y tenemos conciencia crística, que aquí en el signo de Escorpio, aunque entre el cuarto rayo, el tercero entraba por Libra, si no hay un mínimo de conciencia crística, no puede existir adaptación, porque tú te adaptas en beneficio del grupo, y en beneficio de tus propias energías, porque si no te adaptas te mueres, A ver, el caso concreto. A uno que le han diagnosticado un problema en el estómago, que no puede comer más que ciertas cosas y come otras, ¿qué le pasa? Pues adáptate, ¿no? Adáptate. ¿Veis cómo el tercer rayo funciona? Pero como amor propio y amor al grupo. Si no, no hay conciencia. ¿Continúo? Capítulo 30. Agni Yoga y el Antakarana. Antahkarana. ¿Qué es el Antahkarana? La conexión entre la mente concreta y la mente abstracta, la distancia que hay entre el centro Agna y el centro coronario, que son unos 2 centímetros o 3 aproximadamente, o menos. ¿Eso es el Antahkarana? Entonces el Antahkarana sería el tercer ojo, ¿no? Porque está ahí. Cuando se activa uno, se activa el otro, ¿no? Bien, es el camino del puente arcoíris. Se llama puente arcoíris porque son las 7 energías de la creación, los 7 rayos, con los cuales lo íbamos construyendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo lo empezamos a construir? Básicamente cuando la mente concreta ya no nos satisface en demasía y empezamos a formularnos cuestiones, no diré de orden espiritual o metafísico o religioso, sino que utilizamos el intelecto para indagar en nuestra propia esencia, en el porqué de las cosas. Cuando esto se produce, se empiezan a tirar los primeros hilos. Es que el Antahkarana, imaginaos por un momento un puente construido de cables, ¿verdad que sí? ¿Qué se hace en un puente construido de cables? ¿Sabéis cómo lo hacen, no? Sabéis que son una trenza de cables, ¿verdad? Pues ¿sabéis cómo lo hacen ahora? Utilizan una especie de telar gigantesco y van cogiendo hilos y lo van pasando, van mezclando y van haciendo unos mazos de hilos increíbles. Y cada hilo, enrollado con otros más, hacen un mazo indestructible.
Así se funciona. En lugar de montar toda la estructura, utilizan estas tirolinas y van cada vez que la pasan, ¿sabéis? Esta es la lanzadera de los telares, cada vez va tejiendo un hilo, que serán 15 o 20 cables de acero. Y al final se hacen un montón, y tenemos ya una parte de la estructura. Se va repitiendo, y luego se pone la base, ¿verdad? Hay documentales en internet que dices, caramba, chapó la inteligencia humana. Pues eso es profundamente esotérico, porque construir puentes es el arquetipo del segundo rayo, y el Antakarana es el arquetipo que tiene por misión acortar la distancia o reconocer la distancia entre el alma y la conciencia inferior, entre la mente abstracta y la mente concreta. Entonces, ¿qué hacemos a través del Antakarana? Fusionar ambas conciencias y darnos cuenta que somos ¿qué? Divinos y mortales. La mente concreta es mortal, la mente abstracta es divina. Y cuando nos damos cuenta decimos, pero ¿dónde está la diferencia? Si paso aquí, estoy en una realidad. Vuelvo para atrás, estoy en otra. ¿Dónde está la diferencia? Soy yo. ¿Qué significa la parte oscura en este caso? Es la mente concreta. Lo que pasa es que si la conciencia está en el centro Agna y somos señores de nuestra forma, tenemos la personalidad integrada, la forma, la parte oscura, está reconocida y aceptada. De ahí que se diga desde el principio de los tiempos el entrecejo. ¿Por qué desde aquí se ve todo de otra manera? ¿Por qué? Desde el entrecejo. Equilibrio, una atalaya. Equilibrio por un lado, serenidad. Es una atalaya indestructible, ¿no? Ahora, hay que vivir de tal forma desapegada. Es como si yo, el Señor en el trono, el Rey en el trono, estoy contemplando que mis súbditos, que son mis vehículos, no son los demás, son mis vehículos. A los demás no los puedo contemplar desde aquí, los debo de contemplar desde atrás, desde el alma, desde el centro coronario, desde la pineal. Pero mientras no tenga el canal construido, el alma no se va a manifestar. ¿Y el alma cómo se manifiesta? Chispazos de intuición. Integrando los tres cuerpos. Dice, hay ciertas particularidades dentro del Agni Yoga que por sus especiales características deben ser conocidas por los aspirantes especiales que se sientan llamados a introducirse dentro de sus técnicas naturales de realización. En el capítulo anterior hice referencia, dice Vicente, a un estado de conciencia llamado el árido y desconocido desierto, el cual precede a la entrada dentro de lo que místicamente ha sido descrito como misterio de soledad. En la cámara secreta del corazón se está gestando este misterio desde el momento mismo en que el hombre apareció sobre la tierra. No... Espera, que luego hablamos. Espera. Dice, no utilizo otros términos. Ustedes se darán cuenta de ello que los ya tradicionalmente conocidos, aunque les asigno quizás un nuevo y más profundo significado. Se ha venido hablando de soledad y de silencio místico desde hace ya muchos siglos, pero realzar su significado absolutamente dinámico, de acuerdo con el devenir de los nuevos tiempos, es la tarea encomendada al discípulo de nuestros días, convenientemente pertrechado, si puedo decirlo así, con las armas de la mente discernitiva y con un firme y decidido propósito de ser y de realizar. El discípulo moderno no puede estar muy de acuerdo con las presentaciones arcaicas de la verdad espiritual, si bien posee un supremo fondo místico, por cuyo motivo se halla en el sendero de retorno, utiliza además, y de manera cada vez más intensa, una mente muy analítica y discernitiva, pues sabe perfectamente que hasta el final tendrá que luchar contra el espíritu de separatividad que proviene de las leyes íntimas de la creación universal, fundamentadas en el principio de la polaridad, ya que sólo así le será posible penetrar en unas regiones de vida o en unos estados de conciencia en donde la unidad y el principio de síntesis constituyen la norma natural de vida. ¿Qué os sugiere? Luego te contesto la pregunta. Que tenemos que ir recogiendo las miguitas del camino que hemos ido. A ver, que digamos a estas alturas de la película, y más en aquí en Amigos de la India, que la presentación arcaica de la verdad no nos convence, precisamente esta asociación se creó en tiempos oscuros en España, tiempos no democráticos, porque no se podía hablar de estos temas fuera del paraguas de la Iglesia Católica.
Y se podía hablar aquí libremente de astrología, de cábala, de teosofía, y se podía hablar de Dios de un lenguaje completamente distinto y fuera de los cánones de la época imperantes, dogmáticos. Eso significa ya un grado de libertad. Por lo tanto, lo que nos dice, entre comillas, es que el discípulo básicamente se siente libre. Libre. Ha de ser un pensador libre. Los esquemas del pasado no funcionan. ¿Por qué? Porque no coincide con lo que mi conciencia va descubriendo. Eso por un lado. Esto lo entendemos todos, ¿no? Arriba, ¿qué dice? El árido y desconocido desierto. ¿Qué significa el árido y desconocido desierto en relación a la presentación del camino del Agni Yoga? Pues que hay que acallar a la loca de la casa. Que no hay referentes. Así como, sí, vas bien. El árido y desconocido. Que no hay referentes. Tú vas por un bosque, te orientas con los árboles, te distraes, ¿verdad? Pero tú imagínate que estás en una estepa, un paisaje estepario, donde no hay vegetación ni nada. ¿Qué tienes? El sol, la luna, las estrellas. ¿Y cómo te orientas? Te orientas por el movimiento del sol, me imagino. En el Agni Yoga no hay referentes. En la mente concreta, en el intelecto, hay muchísimos referentes. Pero cuando uno busca más allá de la mente concreta, profundizar dentro de la mente abstracta, no hay referentes, ni arriba, ni abajo, ni norte, ni sur. El problema nuestro es que tenemos una mente que habla de ¿qué? 3 dimensiones, ¿no? Sí, pero hay un pequeño problema. Las dibujamos aquí y tenemos que poner un poco de perspectiva para imaginarnos la profundidad. Pero en realidad en 2 dimensiones, que es ancho y alto, ¿verdad? Cuando le ponemos un poco de reflejo, lo ponemos en perspectiva, tenemos 3 dimensiones, no profundo, ¿verdad? Ancho, alto y profundo, ¿verdad que sí? Fue así. Hay otra más, ¿no? Esa cuarta, esa astral. El día que los hologramas se puedan movilizar, pues estas presentaciones estarán aquí vivas, se moverán. Eso ya existe, no hay ningún problema. Pero eso solamente genera astralismo, Genera astralismo y bueno, ya veremos qué más. Pero entonces hemos de entender una cosa. Ese misterio de soledad, ¿a qué equivale? Tiene que ver con el árido y desconocido desierto. Misterio de soledad. Que estás solo porque no encuentras todo lo superfluo ha desaparecido. No hay nada que te ancle al pasado porque ese fuego que se subió por la columna te lo ha quemado. Por lo tanto, tú ya no necesitas esos referentes. Toda la presentación de la verdad te resbala. ¿Qué nos pasa a los que llevamos ya unos cuantos años en estos temas? Salvo honrosas excepciones, cuando sale alguien hablando, que puede ser gente que aparentemente sea muy intelectual, pero tienen un matiz que te llama la atención porque han descubierto algo, hay mucha gente que repite. De hecho, la universidad se inventó, se creó, y los que la dirigían, para que la gente no repitiera, para que fueran creativos. Una persona cuando trabaja en una carrera y decide hacer un doctorado, se le supone, se lo ha conseguido, que es creativo. El máster. El máster no. El máster son cursos para sacar dinero. El doctorado era una tesis que te jugabas. Lo que pasa que como eso era muy largo y caro, ¿qué pasa? Que lo han reducido y cada año sacas un máster. Y luego resulta que la preparación de los másteres es lo que estarían las carreras antiguas de 6 años, que las fueron acortando. Bueno, sí, aquella época. ¿Qué pasa? Que cada vez se va bajando cada vez más el nivel. Pero el Agni Yoga, para decorrerlo, hemos de vivenciar esa soledad. ¿Y esa soledad quién te la da? ¿La mente concreta te habla de soledad? ¿O tal vez es la mente abstracta, que ha perdido toda la referencia? De ahí que te diga, o el corazón está abierto, hay serenidad, hay adaptación, y hay ¿qué más? La adaptación, serenidad, serena expectación. Expectación. El misterio de soledad quiere decir que la soledad es un misterio, o que hay un misterio en la soledad. Que la soledad es la máxima revelación, no es la nada, es el todo, pero aparentemente está tan oculto el propósito que tú no lo ves. De ahí que te sientas solo, pero no los sentidos personales, sino que no captes la referencia. Nosotros los humanos, si miramos al cielo, ¿qué vemos? Imaginaos por un momento que no viéramos nada, una noche oscura, ni estrellas ni nada. Es decir, no hay nubes y no vemos nada. Caramba, ¿qué pasa aquí? ¿Veis cómo todos esos son los referentes? Como estamos en un mundo karmático, tienen que haber referencias. Como este mundo ya no es netamente karmático, sino que es arquetípico,
El del Agni Yoga, esta conciencia no necesita de esos mojones en la carretera para indicarte cuál es el camino, porque trabajas con la energía de ¿qué? La intuición. No hay. Ahora, cuando necesitas construir la forma mental para compartirla con los demás, automáticamente tu mente concreta vuelve a actuar. Pero hay que tener en cuenta que para que esto se aposente en el ser humano, en el discípulo, se ha de vivir durante prácticamente toda la vida en ese árido y desconocido desierto. ¿Por qué que él tanto insistió con la serena expectación? Porque era la prueba que estaba viviendo. Él estaba vivenciando esa prueba. Por eso, él y los que están viviendo esa prueba no son la clásica idea que tenemos de esa persona comprensiva a la que se le puede ir a calentar la cabeza. ¿Me explico? Cuando uno está viviendo el periodo de profunda, el misterio de la soledad y caminando por el árido y desconocido desierto, busca ¿qué? No aislarse, no. Él participa en el servicio, pero tiene su círculo, no se pasa. ¿Por qué? Porque no se puede ir a importunar a nadie. Pues imaginaos un maestro, ¿creéis que va a recibir a cualquiera con buenas intenciones? No. No. ¿Me explico bien lo que digo? O estás en un mínimo de nivel, o nanay. Y además, para llegar ahí, el plexo tiene que estar reconducido, todo, Y eso es lo que más duele en el planeta Tierra, porque tenemos una identificación con el mundo emocional muy grande, con las aguas. Y las aguas han de transmutar y convertirse en fuego. Pensad que estamos hablando de otra cosa. El agua es fuego líquido frío, pero el otro es caliente. Vemos el misterio de soledad como puede ser. Un discípulo no se siente solo. Una persona, si ha entendido un poco lo que es una religión organizada de las grandes que conocemos en la humanidad, no se puede sentir sola si lleva años rezándole a su Dios o a lo que él cree que es su Dios. ¿Por qué? Porque ha establecido una antakarana con una imagen, con una forma mental que le va a llenar de satisfacción. Claro que les llenan todo el mundo. ¿No habéis visto la cara de felicidad de los seguidores del sexto rayo, los devocionales, cuando salen de una mezquita, de un templo, del que sea? ¿Por qué? Porque han renovado el compromiso. Otra cosa es lo que ellos expresen luego. Porque no todo el mundo que tiene la experiencia mística del contacto interno, que no quiere decir que sea la verdadera idea de Dios, pero es lo primero por lo que se empieza, por la aspiración y por la plegaria y por la oración. Ya vendrá el momento de sostener eso en un nivel arquetípico y meditar. Y ya llegará el momento después de abstraerse en esa idea. Son los místicos. Por eso se encuentran tan pocos místicos que tengan un intelecto desarrollado, que lo puedan transmitir. ¿Habéis leído algún escrito de alguien que dice que canaliza o que tiene una experiencia mística? Hay cosas que no tienen coherencia. Hay otras que sí. Hay otras que sí. Teresa de Ávila, para llegar a decir que Dios estaba hasta en los pucheros, o vivo sin vivir en mí, que muero sin que no muero, ¿qué es esto? El vivo sin vivir en mí. ¿Qué más? Y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Bueno, y el misterio de la soledad y el árido desconocido desierto no son lo mismo con diferentes palabras, y la noche oscura del alma no son lo mismo con diferentes palabras. Pensad que, le pongámosle el nombre que le pongamos, se empieza a percibir mucho antes de que algo está pasando, de que uno ya no es el mismo, en el sentido de que hay un vacío interno que antes no existía. Sin embargo, no ha perdido la conciencia, ni se ha vuelto chaqueta. Es decir, no se ha ido la cabeza, vaya. ¿Entendemos? ¿Seguro? Dice, la creación del Antakarana, una actividad desarrollada en el proceso íntimo del Raja Yoga, toma como visión fundamental vincular entre sí las dos orillas de la separatividad humana, es decir, tender un puente definido poéticamente de arco iris entre la personalidad inferior del aspirante espiritual y su yo trascendente, llamado esotéricamente el ángel solar. Dice, este puente de arco iris, o el Antakarana, estaba construido con la energía del propósito espiritual y, tal como se dice en términos arrámicos, esta energía de construcción era segregada por el alma del discípulo de manera muy similar a como la araña teje su tela y utiliza sus delicados filamentos para desplazarse entre las ramas de los árboles. Me detengo aquí. ¿Qué significa esto? Antes que os he dicho antes de la anterior diapositiva, os he dicho una cosa al final muy importante. ¿Qué ha sido? Relativa a la oración y a los seres humanos que van a los templos
y que en comunión con su imagen, con su forma mental, salen con un estado de radiación tremenda. ¿Sabéis lo que se consigue con esto? Que extender una tela de araña que engancha. Pero eso no es un poco neptuniano, eso. Es que sexto rayo, claro. Es que los neptunianos además tienen la gran ventaja de decirte dónde está el final y el propósito. Sagitario, le debemos todo a Neptuno. Sin él, sin los neptunianos, no pondríamos vida en la Tierra. No tendríamos, y no se podría trabajar el vehículo emocional y tampoco el causal, porque uno lleva al otro, así de claro. La tela de araña es un campo energético que se va creando, se va irradiando en círculos concéntricos, y todo aquel que se acerque queda enganchado. ¿Por qué el Buda tiene tantos seguidores en la Tierra, o el Cristo y todos los demás? ¿Por qué un maestro, el tibetano, por ejemplo, escribiendo los libros a través de Alice Bailey, generó tantos miles de seguidores en todo el mundo? Porque esa forma existe. Y los discípulos, los estudiantes, lo han ido incrementando. Y él fue un ejemplo que, a pesar de hace 30 años que desencarnó, que fue el día 30 de septiembre, todavía esa tela está intacta, está ahí, y nos alimentamos de ella. No es que él esté aquí supervisándonos, no, es que somos nosotros, cada vez que cogemos un libro de él, que quedas enganchado. Yo ya os he contado muchas veces lo que me pasó a mí, en enero del año 85, después de una crisis de salud muy fuerte. Me meto en Gracias Preciados, voy a la sección de libros esotéricos, y mira por dónde la mano, ¡pum!, al libro. Estaba preparado, estaba previsto. Internamente estaba el vínculo hecho. Allí apareció el Menda y se le quedó enganchado en la mano. ¿Sí o no? Esto funciona así. Por supuesto, se atraen complementando. Y sin saber por qué, porque yo no sabía quién era. No sabía quién era, pero cuando abro el libro empecé a ver cosas que hasta que no me enteré de más, leí más libros de él, no lo sabía. Porque él no explica todo en el primer libro, los prefacios. Y cuando empecé a leerlo dije, bueno, ya lo sé, luego no me acordaba de nada. Pero bueno. Dice, este puente de arco iris o Antakarana estaba construido con la energía de luz del propósito espiritual, y tal como se dice en términos arrámicos, esta energía de construcción era segregada por el alma del discípulo de manera muy similar a como la araña teje su tela y utiliza sus delicados filamentos para desplazarse entre las ramas de los árboles. ¿Qué hace el maestro en realidad? Está en el centro de la tela de araña, ¿no? ¿Quién puede llegar a él? Pues aquel que ha recorrido todo y por su propio mérito ha ido tejiendo con su propia alma otro hilo para comunicarse con el maestro, ¿verdad que sí? ¿Por qué os he puesto el ejemplo de los puentes? Porque es así. Si nos pudiéramos ver bien, si estuviéramos con una visión clarividente clara, veríamos que todos tenemos desde el centro coronario como una especie de correa, de tubo que sale. ¿Sabéis estas escafandras que se metían antes los buzos? Pues una cosa me parece como una planta, y sale desde la parte de encima de la cabeza, cuelga por el suelo y va hacia arriba. Dice, ¿a dónde va? ¿A dónde va? No, no es un cordón de plata, porque lo tenemos todos. Es lo que nos une a la divinidad, Santi. Lo tienen los animales, lo tienen los vegetales, lo tiene todo, los bichitos por el suelo, lo tiene todo. Y cuando tú sí, entonces está colgando y a ver, escúchame. Y empieza y va hacia arriba. ¿Hacia dónde va? Al logos. Y no tenemos algo que vaya para abajo. Esto lo he visto. Los dibujos o algo de esto. ¿La has visto? La habrás visto en los planos internos, en alguna clase. Claro. Esto lo llevamos todos. Y cuando uno lo ve, parece como una liana. Tienen aspecto de lianas, como selvático. Y dices, caramba, fíjate lo que tenemos encima. Suerte que solamente se ve una vez, ¿no? O muy poco, ¿no? Pero cuando uno lo ve, por ejemplo, como me pasó a mí en un parque aquí en Barcelona, un día, ahora entiendo que todos procedemos del uno. Ahora lo veo. Esto va hacia arriba. Además, no puedes mirar porque eso se pierde. Pero eso es la conciencia logoica monádica, se va manifestando. Pero claro, ya sean ánimas individualizadas, triádicas como nosotros, los humanos, o mónadas grupales. Caramba, fíjate. Y conexiones hacia la tierra tenemos también. ¿Y los pies para qué los tienes? Por los pies nos conectamos a la tierra. Hombre, a ver qué te parece a ti. No, pues sería algún hilo o algo. No porque tropezarías con él. Dice, se trata, por tanto,
de una obra creadora en la que el hombre es el principal actor y si bien éste puede recibir mucha información esotérica acerca de la antakarana, solo él será capaz de crearlo y de prolongarlo hasta la meta requerida o prefijada. Así debe ser, ya que la antakarana presupone un propósito de base como un punto de partida de un objetivo concreto y definido como un punto de llegada, pero durante la construcción del puente pueden ocurrir muchos y muy diversos acontecimientos y pasar considerables cantidades del tiempo desconocido. Tal es, evidentemente, la regla de la evolución. ¿Cuándo empezáramos a construir la antakarana? Pues cuando empezamos a pensar, y se aceleró cuando pensamos de manera más activa. ¿Cuántos hilos tiene la antakarana? Venga. 7. No. 1. Los rayos son 3 nada más, Santi, son 3. Lo otro son la aplicación del tercero. Hay dos. Mira, los rayos son una cosa muy sencilla. Existe el primero, que es lo único que hay, ¿eh? Lo demás son derivaciones. El propósito, como no lo conocemos, ¿qué sucede? El propósito se infunde en su proyección manásica, que es el tercero. Y fruto de la unión del primero y el tercero nace el segundo. O sea que no es primero, segundo y tercero, sería más bien primero, tercero y a consecuencia el segundo. ¿Entiendes? Esa sería la primera emanación de Brahma. Del aspecto manásico es el tercero. La segunda es el cuarto rayo, que es la más importante. De ahí que muchas veces se confunda el segundo con el cuarto. Pero el segunda emanación de Brahma es el cuarto rayo. La tercera es la mente, ¿verdad que sí? El quinto rayo, ¿verdad que sí? Curiosamente, el tercer rayo es la mente abstracta, por lo tanto, su emanación tercera es la mente concreta, la adaptación, ¿verdad que sí? Su cuarta emanación, el sexto rayo, devoción y idealismo, de ahí que se confunda nuevamente el cuarto, el lugar 4, con el corazón. No, es el plexo, pero es que para los humanos, lo vimos el otro día, aquí está el alma que... El alma humana, ¿verdad? Lo más denso, ¿verdad que sí? Aquí estaría un alma más elevada y aquí arriba sería el alma en su propio plano, ¿verdad que sí? En el coronario. ¿Por qué utilizamos esta terminología? Pues porque los humanos somos así. Y llegaríamos a la quinta emanación de Brahma, que sería ¿qué? El séptimo rayo, lo más denso. Vamos bajando solamente en percepción nada más, porque es uno. Tiene 7 colores. ¿Tú los has visto todos? No, pero creo que tiene otros colores que no tiene. Se dice que tiene 7. Yo pregunto si la habéis visto, porque a veces yo los rojos sí que los distingo bien, pero otros, no sé. Yo... Los básicos, ¿no? Y los complementarios. No sé. Dice, se trata por tanto de una obra creadora en la que el hombre es el principal actor, y si bien éste puede recibir mucha información esotérica acerca de la antakarana, solo él mismo será capaz de crearlo y de prolongarlo hasta la meta requerida o prefijada. ¿No me habéis contestado cuántos hilos tiene la antakarana? ¿Cuántos qué? Hilos. Ah, hilos. 3, como mínimo 3. Hay uno que nos mantiene conectados, ¿no? ¿Cuál es ese hilo? El hilo de la vida. ¿Qué perdemos lo primero los humanos? Entonces, ese hilo ya lo traemos, ¿no? Y lo vamos potenciando. Luego tenemos un hilo, que es el primero que se desarrolla, y hay un centro que empieza a funcionar activamente y permite que tengamos la vida anclada en el plano físico. ¿Cómo se llama? Leche que no tenéis corazón. Es lo primero que se crea, lo primero que empieza a funcionar y lo último que deja de funcionar. ¿Por qué? Porque la conciencia se te va, ¿verdad que sí? Ya, en el feto es lo primero que se produce. Después vienen el hígado y empiezan los ojos a abrirse, a formarse, y no sé qué más, pero es la parte intestinal y la parte del hígado, porque a ver, el plexo solar tiene un poder muy grande, necesita de ese asiento, si no el alma dice que aquí no vengo. A ver, es la lucha, si de hecho el mito de Escorpio es eso nada más, la lucha del cuaternario inferior con lo que es el triángulo superior, nada más, es esa historia. Ese símbolo del símbolo tantra, el triángulo que señala hacia arriba y hacia abajo, es la lucha de Escorpio. Si se vive en equilibrio no hay ningún secreto que revelar, ninguno. Vamos a ver, tenemos en la cabeza que tenemos un hilo en el centro coronario, ¿no? ¿Cuál puede ser ese? ¿El de la conciencia? El de la conciencia tiene que estar ligado a la cabeza, ¿verdad que sí? El de la vida al corazón.
Y el creador por excelencia, ¿dónde debe de estar radicado en el ser humano? El hilo creador, que es el que creamos nosotros, que luego cuando se resume genera una conciencia nueva para la siguiente encarnación. ¿En qué chakra quedaría, maestro, enclavado? ¿En el chakra raíz? ¿En el chakra qué? Estamos hablando de los superiores. El que crea, pues el que crea. A ver, ¿Cómo sea este? el coronario es la conciencia. La vida, el aspecto monádico, está en el corazón. Entonces, la creación, ¿dónde lo hacemos? ¿Cómo se llama ese chakra? En la laringe. Claro, es el manásico. Claro, y luego es el átomo manásico. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Lo vemos ahora mejor? Y el del corazón, que sería el De la vida, el primer rayo, la timo, la glándula timo, claro, claro. Es que ese te tiene el cuerpo físico. El problema es que estamos en el camino de retorno y hemos de pasar por el despertar de la conciencia para comprenderlo. No podemos ir directamente al corazón, lo romperíamos. Lo cual, ¿para qué la encarnación? Para nada. O sea, que va así, así. No. Así. A ver, hay un hilo, hay dos. Uno que ya te viene, que es el de la vida, y otro el de la conciencia, fruto del trabajo creador de vidas pasadas. Y luego tú aquí tendrás que trabajar el hilo creador, tu intelecto, tu conexión con el arquetipo mediante el intelecto, ¿verdad que sí? De ahí que estemos viviendo en el entrecejo. ¿Por qué? Porque entonces las palabras, las formas mentales serán perfectas. ¿Me explico? Según vayamos haciendo, además, que por lo que podemos disfrutar de beneficio en esta vida, de karma, podemos saber cómo pensamos en la vida anterior. Si la vida nos va dando boom, 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 bandazos, ¿qué quiere decir? Pues que hemos construido de una manera que ya sabemos, ¿no? Si las cosas nos van bien en el sentido de equilibradas pero con continuos reajustes, quiere decir que se generó un karma, pero no estamos exentos del conflicto. Lo que pasa es que este conflicto lo tenemos muy integrados y sabemos que la materia vive en el conflicto y se manifiesta en el conflicto y la conciencia se supera dentro del conflicto. ¿Lo vemos? ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, bueno, acabamos esto y nos vamos. Perdón, ¿puedes repetir la misión de este chakra? Este chakra, su misión es integrar la personalidad, integrarla, convertirse en el átomo físico permanente, transferir la conciencia de abajo arriba. Esto solamente sucede cuando el ser humano ha saltado la barrera, la muralla, lo que es el diafragma. Es decir, si se integra la personalidad, que es un trabajo muy arduo, el mundo emocional no va a provocar ningún problema más, en el sentido de que, a ver, el mito de Escorpio sabemos que está ahí, no se soluciona en una vida, pero lo importante es reconocerlo y perderle el miedo, porque uno al final se da cuenta que el miedo solamente es una actitud del observador propia. Cuando uno mira desde la parte densa, todo es negativo, y claro, se ilusiona con lo futuro, pero lo futuro no existe, existe un presente que no te gusta. La ventaja de vivir en el entrecejo es que a la larga la conciencia se estabiliza, el emocional ya no da tantos problemas y la mente el alma sí que puede manifestarse a través de la mente, pero hay que estar continuamente activos y cada día hay que estar machacando ahí. Y esa meditación en el entrecejo ahora tiene que ir seguida de una práctica equilibrada en el plano físico, pero el entrecejo es la primera etapa. Si nosotros nos decidiéramos reflexionar sobre el Agni Yoga y actuar como si, estaríamos haciendo lo mismo. Pero mientras estemos en la diatriba de si soy yo o es el otro, que es la duda de la personalidad del alma, y el Escorpio lo único que dice es que la parte oscura es el yo inferior, pero cada vez que dudamos entre si lo hago o no lo hago, y cuando decir sí, me lo hago, me armo de valor y lo hago, no, pero claro, si lo hago pasa esto, estamos dando cancha a la parte oscura. Es un conflicto humano. Son 12 pruebas, 12 pétalos del corazón, y el valor sabéis que se necesita para todo, ¿eh? Para todo. Para desarrollar la conciencia crística, para el servicio, para el equilibrio, para la revelación, para lo que sea, la renunciación, la resolución, para todo, se necesita disponer de mucho valor. Es el propósito divino. ¿Paramos en esta? ¿Sí? Venga. Que la luz, el amor y el poder
restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.